Bueno, los pacientes que atendemos son pacientes con enfermedades crónicas, degenerativas y de alto impacto en la calidad de vida, a sus cuidadores y familiares. Realmente son muchas las pérdidas, algunas desde lo físico, entonces las pérdidas físicas y tangibles, como por ejemplo perder un miembro, perder la salud como tal, que a veces uno cree que la salud es pues como algo con el que uno ya nació y no se necesita, pero en el momento en que estamos enfermos es que identificamos que eso es también una pérdida grande. Se pierde, según la condición del paciente, pues la autonomía, la independencia. A veces también se pierde mucho el rol. Si era el proveedor y ya no puede trabajar, entonces dejó de ser el proveedor. Era el papá y entonces ya las hijas lo cuidan como si él fuera el hijo. Entonces hay una gran pérdida del rol, de las funciones sociales, de las relaciones, de la posibilidad de salir y de compartir, de hacer actividades que hacían antes. Hay pérdidas y necesidades a nivel físico, psicológico y espiritual. También el cuidador experimenta muchas pérdidas, pues su propia libertad, porque debe estar al cuidado del paciente o debe trabajar mucho más porque necesita llevar los ingresos para poder atender. Entonces implica pues pérdidas en lo social, en lo físico, en lo material, en lo afectivo. El deterioro gradual depende también del tipo de enfermedad, ¿cierto? Hay enfermedades en que se pierde poco a poco. Hay otras en las que es muy rápido el proceso. A veces se identifica, por ejemplo, en el caso de un cáncer. Hay cánceres que se identifican muy avanzados y no se logra pues como identificar un deterioro paulatino y progresivo, sino que es muy acelerado. Entonces coge a la familia como fuera de base y también pues implica un montón de cambios estructurales, de orden, de organización familiar que afecta muchísimo a las familias. ¿Sí? También la aceptación. A veces el aceptar ese proceso y aceptar la muerte como parte natural de la vida se hace más fácil cuando hay una fe, una creencia, una espiritualidad, y también cuando hay un proceso en el que ellos van viendo cómo el paciente y el mismo paciente se va viendo deteriorado y llega un momento donde es más fácil decir me rindo y no doy más, ¿cierto? Entonces a veces se facilitan los procesos, es cuando hay ese pérdida gradual que no siempre se da. También a veces acompañamos a las familias cuando el ser querido ha muerto, ¿cierto? Entonces ellos nos nombran ese tipo de cosas, que a veces fue muy rápido, que no dio tiempo suficiente, entonces queda mucha sensación de culpa también, porque se siente como que no se pudo hacer mucho más, que se hubiera querido tener más posibilidades. Casi que es aplicar el proceso de atención de enfermería, por decirlo de alguna manera. Se identifican las fortalezas de esa familia, las oportunidades de mejora o las necesidades para intervenir. Se priorizan esas necesidades, tanto del paciente como de la familia y cuidadores. Luego se hace como un diagnóstico de lo principal a intervenir y luego se hace un plan de cuidados. Y el plan de cuidados entonces sería no solamente para el paciente, sino para la familia. ¿Y qué implica? Por ejemplo, la escucha activa, ¿sí? Y consciente, o sea, todos los sentidos puestos en identificar esas necesidades del paciente y de escuchar compasivamente. Entonces la compasión es importante, la escucha, permitir la expresión de sentimientos, identificar los recursos que tienen para afrontar la pérdida o para afrontar pues la situación en la que están. Entonces encontrar esos recursos internos que son como las características personales de cada uno que se han forjado, las habilidades, los talentos, las cualidades, y los recursos externos, que son las redes de apoyo. Entonces la familia, los amigos, pues las otras necesidades desde lo espiritual, las redes sociales que tengan y de apoyo. Entonces implica eso, ya según las necesidades encontradas. Entonces muchas veces lo que hacemos es enseñarle a la familia a cuidar, porque a veces el cuidador no puede ser contratado, entonces lo hace familiares que tienen muy buena voluntad pero que no saben cómo hacerlo. Entonces les enseñamos desde el control de síntomas, cómo cambiar al paciente en la cama, cómo hablar con él asertivamente, a qué cosas quitarles el mito, ¿cierto? A veces el principal mito que uno ve es
que tiene que comer. Entonces obligan al paciente a comer, pero ya no está en capacidad de hacerlo. Entonces es recordarles la importancia de estimular la independencia, la autonomía, de conservar el rol en lo que sea posible, de organizarse como familia, con todas las capacidades que tiene cada uno y la disponibilidad. Habrá unos que puedan apoyar desde el cuidado, otros haciendo las vueltas, otros aportando económicamente porque no tienen tiempo y están trabajando todo el tiempo. Entonces, otros con la visitica, ¿cierto? La visita cada tanto tiempo. También tratamos de estimular mucho la salud mental del paciente y del cuidador, porque estas situaciones alteran mucho lo emocional. Identificar las necesidades espirituales, que no tienen que ver solamente con la religión, sino con esa relación consigo mismos, con los demás, con el ser superior y con la naturaleza, entendiendo la enfermedad y la muerte como un proceso natural en la vida. Para dar cuidados paliativos de una mejor manera, simplemente es fortalecer el ser. Cada uno tiene su estilo, su manera. Es muy importante la comunicación asertiva, escuchar al otro. A veces creemos que lo sabemos todo por lo que hemos estudiado, por las experiencias que hemos tenido, pero cada paciente y cada familiar nos enseña y hay que particularizar. Cada uno es diferente, cada familia con una dinámica distinta, entonces es fortalecer lo que nos han enseñado en enfermería, la observación, la escucha y la compasión es fundamental. Y compasión no como pesar, sino compasión como ponerse en el lugar del otro, pero para apoyar y ayudarlo a salir adelante, creyendo en él. Es muy importante creer en el paciente, en la familia, para poderles dar fuerza y que ellos saquen todos los recursos de afrontamiento que tienen. Obviamente también la salud mental de cada uno. A veces en enfermería somos muy de dar, entonces damos, pero no nos damos. Entonces en la medida que doy, qué tan rico darme a mí mismo, porque si estoy bien, puedo dar mucho más a los demás.